Shalom, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yeshefe desde aquí, desde KMC Internacional Radio, en su programa Bamidbar, una vez más, aquí, pues ahora sí que recordando juntos lo que viene a ser la historia, el recorrido que tuvieron los israelitas desde lo que viene a ser, según el reporte que Moshe lleva en lo que es Números 33 o Bamidbar 33. Nosotros todavía vemos que la semana pasada estuvimos hablando acerca de que el pueblo de Israel todavía estaba en Kibrot Hatava, ¿verdad? Que fue precisamente donde los glotones murieron por esa avaricia, por esa codicia que al Eterno no le gustó, y entonces por eso se le llamó Kibrot Hatava, que significa sepultura precisamente o tumbas de codicia y avaricia, y por eso se le puso ese nombre en ese lugar. Entonces, ahora continuando precisamente con lo que es este recorrido, nos dice el Adabar que el pueblo de Israel se fue hacia Haserot. Y allí, ya estando allí en Haserot, pues Miriam y Aarón criticaron a Moshe, porque Moshe se había precisamente casado con una mujer cusita. La escritura no nos dice en algún momento lo que vino a ser, ¿cómo se le llama? Lo que es el momento en que Séfora, la esposa de Moshe, haya fallecido. Nosotros vemos en la historia, la última vez que se comenta sobre Séfora es cuando llega Yetro con ella y sus dos hijos al encuentro de Moshe cerca del monte de Yahweh. Entonces, pero pues ahora sí que es cuando precisamente Yetro, el sacerdote, ve que Moshe tenía mucho trabajo y le invita a que tuviera personas que le ayudaran a llevar el trabajo, que no tuviera toda la carga él. Entonces, en esa ocasión es precisamente cuando se ve y lo dice el Yetro, el suegro, le comenta precisamente a Moshe, vengo con tu mujer y tus dos hijos. Entonces, porque pues de alguna manera como que se los había encargado, porque dice que la había despedido y luego ya se queda con ella otra vez, Séfora y sus dos hijos. A lo largo de la escritura nos muestra eso, pero no nos ha dicho en ningún momento pues que haya fallecido su esposa. Entonces vemos como en el capítulo 12 de Números nos habla acerca de que Miriam y Aarón criticaron a Moshe porque tenía una mujer que se había casado con una mujer cusita. Entonces cusita significa etíope. Entonces puede ser que a lo mejor esta mujer etíope o cusita haya salido como parte de los simpatizantes que salieron con el pueblo de Israel, porque sabemos nosotros que cuando Israel salió de la tierra de Misraim, de Egipto, pues ellos no salieron solos. Al ver tantas maravillas, tantos prodigios, tuvieron personas, hasta mismos egipcios, que creyeron en Adonai y salieron con el pueblo de Israel. Entonces, pues, posiblemente a lo mejor esta mujer, que no nos dice su nombre, solamente nos dice que fue una mujer cusita, entonces posiblemente a lo mejor ella haya salido. No sabemos si a lo mejor murió Séfora y después se casó con la cusita, o no sabemos si a lo mejor haya tenido a Séfora y a la cusita. La cuestión es, en aquel tiempo se permitía, mientras el hombre pudiera sostener a lo que son las dos mujeres o más mujeres, darle lo necesario que les correspondía,
Entonces, no, de parte del Eterno no había problema que el hombre tuviera más mujeres. Ya cuando viene a hacer lo que es inician lo que son los rabinos y demás, con lo que vienen a ser los ancianos y demás, por decir, los saqué, y todo ello nos muestra la Torah acerca de que aquel hombre tiene que ser esposo de una sola mujer, específica, ¿verdad? No debe de haber más mujeres. Entonces, pero esto fue ya mucho después. En ese tiempo todavía no había problema que Moshe pudiera tener 2 mujeres. Sin embargo, sí hubo crítica de parte de lo que viene a ser Miriam y su hermano Aarón, el sumo sacerdote. Entonces esto, pues, lamentablemente, por supuesto, no agradó a Adonai. Digo lamentablemente porque tuvo consecuencias, pero era de esperarse. Porque pues ellos dijeron, bueno, solamente por Moshe habla Yahweh, o ha hablado Yahweh, no ha hablado también con nosotros, a través de nosotros. Y pues nosotros recordamos, por ejemplo, cuando todo el pueblo fue profeta y también todo el pueblo se espantó y dijeron a través de Moshe, se escuche la palabra de Adonai y nosotros obedeceremos, aun cuando no sepamos lo que Adonai quiera de nosotros. Y a través de ese mismo tiempo, de ese momento, el Eterno le agradó, le pareció bien. Y entonces de esta manera fue como Adonai empieza a hablar al pueblo a través del profeta. Entonces vemos nosotros, por ejemplo, que pues sí, esta situación le molestó mucho al Eterno, ya que Moshe era un siervo de él, humilde, nos dice la palabra. Entonces le dijo a Moshe, el Eterno, que fueran los 3, tanto Moshe como Aarón como Miriam, a lo que es la tienda del encuentro. Entonces vemos aquí en lo que viene a ser Bamidbar, números 12, del 6 al 13. Vamos a leerlo. Y dice así. Dijo Yahweh, escuchad mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta, en visión me revelo a él y hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moshe. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él abiertamente y no enigmas. Perdón. Y contempla la imagen de Yahweh. ¿Por qué pues habéis osado hablar contra mi siervo Moshe? Y se encendió la ira de Yahweh contra ellos cuando se marchó. Vemos aquí cómo el Eterno hace una diferencia. Dice, si hay profetas, yo les hablaré a través de sueños o visiones, ¿verdad? En ese entonces, por supuesto. Pero, ahora, aquí la diferencia es que Moshe, yo hablo con él, dice Adonai, frente a frente, sin misterios, sin enigmas. Yo hablo con él boca a boca. Entonces, la verdad que es hermoso cómo se refiere Adonai a Moshe. Y en cierta manera también cómo lo defiende, ¿verdad? Porque el Eterno, que conoce todo, conoce los corazones, pues él siempre es justo. Entonces, aquí vemos nosotros, en realidad, pues sí, no había una razón por la cual criticar a Moshe. Él no estaba faltando nada. Sin embargo, ellos pues sí se atrevieron a criticarlo, y al Eterno, que pues será su siervo fiel,
por supuesto que no le gustó nada el hecho de que hablaran mal de él, que se atrevieran a hablar, a criticarlo. Entonces, pues aquí nosotros vemos, continuando con lo que es esta lectura, dice, continúa el versículo, vamos a ver las consecuencias, ¿verdad? A recordar las consecuencias que hubo. Y se encendió la ira de Yahweh contra ellos cuando se marchó. Y la nube se retiró de encima de la tienda. He aquí que María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moshe, perdón, Señor mío, no cargues sobre nosotros el pecado que neciamente hemos cometido. Por favor, que no sea ella como quien nace muerto del seno de su madre, con la carne medio consumida. Moshe clamó a Yahweh diciendo, oh Elohim, cúrala, por favor. Yahweh respondió a Moshe, si tu padre le hubiera escupido el rostro al rostro, ¿no tendría que pasar 7 días de vergüenza? Que quede 7 días fuera del campamento y luego sea admitida otra vez. Entonces, ahora nos dice la palabra que María quedó 7 días excluida del campamento, hasta que a ella no se le quitó lo que viene a ser la lepra. Y de esta manera fue apartada de lo que viene a ser el campamento para no contagiar a otros, ¿verdad? Porque pues la verdad se acuerdan que la lepra pues se iban a cuevas, a cavernas, y pues allí vivían apartados de toda la ciudad, precisamente porque no debían de contagiar a las demás personas. Eran en cierta manera señalados para que no se acercaran. Además, tenían que gritar, si alguien se acercaba a ellos tenían que gritar leproso, leproso, para que las personas no se acercaran a ellos. Pero aquí vemos nosotros precisamente cómo el Eterno lo maneja, tiene compasión Moshe, que era manso, como dice la Dabar Kodesh, era un siervo fiel, pues nos dice la palabra, ¿verdad? Nos dice la palabra como Moshe, siendo ese siervo fiel, siervo de un corazón humilde, él tiene compasión por su hermana. Entonces clama al Eterno para que ella pueda ser sana. Y una vez que el Eterno la sana a los 7 días, entonces ya el pueblo parte y parten precisamente hacia Hazerot. Allí, todavía en el desierto de Parán. Estamos en el desierto de Parán, pero hay diferentes paradas, ¿verdad? Entonces, ahora bien, continuando precisamente en este lugar, en lo que es el desierto de Parán, nosotros vemos y recordamos cómo precisamente Adonai le pide precisamente a Moshe que vayan y escaneen, se puede decir, investiguen cómo la tierra de Canaán, en qué situación se encuentra, en qué características tiene, qué puntos débiles tiene, qué fortalezas, si son numerosos, si son muchos, si son fuertes, si son débiles, qué tipo de alimentación hay, si la tierra es estéril, si es fértil. De manera que ellos tenían que investigar toda esa situación para poder precisamente llevar lo que es ese reporte a lo que es el pueblo de Israel. Y para esto precisamente le dice el Eterno a Moshe que escoja, que iban a ir los príncipes de cada tribu.
iban a ir los príncipes de cada tribu. En este caso, van 12 tribus. Serían precisamente, sabemos nosotros que por parte de la tribu de José, de Joseph, de allí proviene la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. En este caso, vemos nosotros en el capítulo 13 de Bamidbar de Números, nos está diciendo cómo precisamente salen 12 tribus. Sabemos nosotros que la tribu de Leví no participaba en eso. Ellos tenían otro servicio al Eterno. Entonces, dentro de ellos está precisamente, nos dice la Dabar Kodesh, que dice que de la tribu de Manasés, o la tribu de José, nos dice así en la escritura, en este capítulo 13, nos está diciendo que viene lo que viene a ser Susi. Y de la tribu de Efraín viene Osea, hijo de Nun, que viene a ser precisamente Josué. Nada más que Moshe le cambia el nombre a Josué, al hijo de Nun, que era Osea. Por eso nos dice la escritura que por parte de lo que es la tribu de Efraín viene Osea, hijo de Nun, como príncipe. Entonces así salen las 12 tribus de Israel, los principales de las tribus de Israel, los príncipes de cada tribu, salen precisamente en obediencia por Moshe, dirigiéndose precisamente a lo que es toda la tierra de Canaán, partiendo de lo que viene a ser desde el Negev hacia adelante, todo lo que viene a ser todo el territorio de la tierra de Canaán, tenían ellos que checarlo. Entonces, precisamente, nosotros vemos cómo ellos van durante 40 días a hacer eso. En total, vemos son 12 tribus, entonces son 12 espías, ¿verdad? Por cada tribu. Bien, entonces, una vez ellos checando la situación y yendo por el camino, se encuentran con lo que es el arroyo de Escol. Y allí nos dice la escritura que se encontraron con racimos grandísimos de uvas, que inclusive hasta los cargaban entre dos personas. Usaban un tronco o un palo grande para poder sostener los racimos gigantes que había. Y también nos dice que había granadas e higos. Entonces nosotros vemos, wow, aquí están precisamente parte de los frutos de las 7 especies, ¿verdad? Que nosotros acabamos de llevar a la fiesta de Shavuot, en la fiesta Kadosh que acabamos de vivir y disfrutar. Entonces, por supuesto, claro, como era parte del territorio de la tierra de Canaán, el Eterno ya una vez que entra Israel en la tierra de Canaán, por supuesto, ya le puede pedir las 7 especies, la plenitud de las especies. ¿Por qué? Porque ya estaban dentro de la tierra de Canaán. En este caso fue solamente una muestra de lo que había en esa gran tierra. ¿Qué sucede precisamente una vez que pasan lo que son los 40 días? Que los 12 espías van precisamente a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre? Pues nos dice la escritura que ya cuando llega el momento de hacer lo que es ese reporte que tenían ellos la responsabilidad de llevar a Moshe, pues los empiezan a hablar mal sobre la tierra de Canaán. Empiezan a hablar, son muy fuertes, hay gigantes, están bien fortificados, somos nosotros bastante pequeños para poderlos derrocar. No vamos a poder nosotros atrapar, ganar esta victoria.
contra ellos, empiezan a hablar acerca de los 7 pueblos que estaban en la tierra de Canaán, ¿verdad? Que nosotros sabemos en que estaban los heteos, los cananeos, los hititas, los fereceos, lo que son los garcitas o garceitas. Bueno, sabemos que son 7. En este momento recuerdo estos, pero son 7 pueblos. Ellos estaban dando cuenta que estaba la tierra habitada y que estaban aquellos hombres, pues, por supuesto, bien preparados para la guerra. Pero, pues, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre una vez que ellos empiezan a hablar mal acerca de esa tierra que el Eterno, pues, les estaba ofreciendo? Ellos simplemente habían ido a conocer las circunstancias para poder hacer una estrategia de batalla. Por supuesto, claro, el Eterno iba a decir en qué momento salir, pero con el arca de la alianza por delante, como siempre lo hacían. Pero de una manera, pues siempre hay que tener lo que viene a ser una forma en la cual nos toca a nosotros, ¿verdad? Ver detalles más de logística, se puede decir, y de esta manera a ellos les tocaba hacer como un tipo estrategia y por supuesto la aprobación del Eterno al plan, el asentimiento de lo que se iba a hacer y de esta manera a actuar en orden. Pero nosotros vemos cómo precisamente estos hombres, de estos espías que empezaron a hablar, se levanta Judá, que viene con el príncipe Caleb. Caleb es aquel que lleva como principal Judá. Y él es el que, pues ahora sí que les dice, el Eterno nos dará la tierra que Él nos ha prometido. Nosotros tenemos que confiar en Él. Entonces, ellos lo interrumpen, por supuesto, empiezan allí con lo que viene a ser toda la gran mayoría, porque ya lamentablemente ya había mucho del pueblo que se estaba contagiando con actuar, con esta queja, con este lamento que había de parte de los espías. Por supuesto que Caleb interrumpe, pero ya las personas de alguna manera ya estaban contaminadas. Continúan precisamente hablando, gritando, llorando, lamentándose tanto y diciendo, ¿verdad?, que hubiera sido mejor regresar a Egipto. Y estaban de hecho pues pensando en buscar hasta inclusive otro líder que los regresara para poder devolverse a lo que es Egipto en lugar de morir a espada en las manos de aquellos habitantes de la tierra de Canaán. E inclusive también ellos decían, nuestros hijos, pues en lugar, van a quedar como cautivos en manos de aquellos. Entonces, ¿qué ocurre? Josué, que no se había unido tampoco a los malos comentarios de aquellos 10 hombres, ¿verdad? Se une con Caleb y juntos empiezan se desgarran sus vestiduras, viendo todo el tumulto que se estaba ocasionando allí, desgarran sus vestiduras,
para esto, pues ellos ya están allí, diciéndoles, no, pues, no se rebelen contra Yahweh, no teman. Adonai nos va a dar la tierra que Él nos ha prometido, ¿verdad? Recordando precisamente sus hazañas anteriores. Entonces, en ese momento, pues ya estaban a punto de apedrearlos todo el pueblo cuando Moshe y Aarón, pues caen en tierra para poder precisamente clamar a Adonai, y vemos cómo la gloria del Eterno se posa en la tienda del encuentro, y el Eterno habla y se escucha la voz, y todos escuchan la voz del Eterno cuando habla, y Él dice, se enoja tanto, se molesta tanto, porque ellos, esa generación ha estado precisamente ya 10 veces, quejándose de una manera muy sobresaliente, haciendo tumultos y demás, vez tras vez, y dice el Eterno, estoy harto porque ¿hasta cuándo van a aprender a pesar de todas las maravillas que he realizado? Y entonces Él dice, pues los voy a exterminar. En ese momento nos damos cuenta cómo Moshe intercede por el pueblo y le recuerda nuevamente a Adonai todo lo que el Eterno ha hecho por él, todas las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, de esta manera, le dice Moshe al Eterno, recuerda que las naciones han visto que tú vas con tu nube, con el pueblo, dirigiéndolo, y en la noche con tu fuego. Y que las demás naciones no digan, Adonai no pudo introducirlos a la tierra de Canaán, y él mejor los mató, los exterminó. Eso fue precisamente lo que, pues, Moshe le recordó al Eterno. El Eterno es tardo para la ira, y pues ahora sí que él escuchó a Moshe. Y vamos a continuar, vamos a ver lo que dice la Escritura. También, ¿qué dijo el Eterno aparte de eso? Estas son palabras que el Eterno habló, y aquí nosotros pues vamos a ver y recordar por qué fue que Israel duró 40 años precisamente, en lo que viene a ser vagando de aquí para acá, cuando el camino de Egipto hasta a la tierra prometida duraba 15 días. 15 días estamos viendo que eran pues 20 kilómetros por día. Entonces, ellos, era el tiempo que durarían. Por eso a cada ratito ellos querían regresar a Egipto, porque sabían que estaba cerca relativamente, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que el Eterno les estaba, ¿cómo se dice? A cada instante que ellos, pues se levantaban en una revuelta, pues ya estaban pues prácticamente queriéndose regresar. Pero vemos aquí por qué Israel tenía que durar 40 años en el desierto. Y la vemos aquí. La recordamos el día de hoy en Bamidbar, en lo que viene a ser ya en Cades. En Cades nos dice la Escritura que ya estaban en Cades, y nos dice así la palabra. Vamos a verlo. Dice la palabra, vamos a ver el texto. El texto que vamos a leer es
Bamidbar, Números 14, 26 al 35. Y vamos a recordar las palabras del Eterno, cuando después de su ira tan grande que él sintió, porque el pueblo estaba despreciando la tierra que el Eterno había prometido a sus siervos, a sus leales, él la había prometido, y vemos cómo ellos la despreciaron. Vamos a posicionarnos. Aquí está. Y vamos a leerlo, 26 al 35. Yahweh habló a Moshe y a Aarón y dijo: ¿hasta cuándo esta comunidad perversa que está murmurando contra mí? He oído las quejas de los israelitas que están murmurando contra mí. Diles, por mi vida, oráculo de Yahweh, que he de hacer con vosotros lo que habéis hablado a mis oídos. Por haber murmurado contra mí en este desierto, caerán vuestros cadáveres, los de todos los que fuisteis revistados y contados de 20 años para arriba. Os juro que no entraréis en la tierra en la que mano en alto juré estableceros. Solo a Caleb, hijo de Jefuné, y a Josué, hijo de Nun, y a vuestros pequeñuelos, de los que dijisteis que caerían en cautiverio, y los introduciré, y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán nómadas 40 años en el desierto, cargando con vuestra infidelidad, hasta que no falte uno solo de vuestros cadáveres en el desierto. Según el número de los días que empleasteis en explorar el país, 40 días, cargaréis 40 años con vuestros pecados, 1 año por cada día, así sabréis lo que es apartarse de mí. Entonces, pues continúa diciendo, yo, Yahweh, he hablado. Eso es lo que haré con toda esta comunidad perversa, amotinada contra mí en este desierto. No quedará uno en él. Han de morir. Entonces, pues nosotros vemos la sentencia del Eterno, las palabras del Eterno que se cumplieron, y Israel no pudo entrar a la tierra de Canaán hasta que pasaron esos 40 años, hasta que no quedó ni uno solo de los 20 en adelante que tenían que morir en el desierto. Entonces, de esta manera vemos nosotros que solamente los de menos de 20 iban a ser los que iban a entrar a la tierra prometida. Pero, mientras tanto, por supuesto, iban a acompañar a sus padres en lo que viene a ser, pues, lo que es esos 40 años. Claro, iban a estar cargando las consecuencias de haberse apartado de Adonai. Perdón. Entonces, de esta manera, nosotros vemos cuán grave es esta situación. Nosotros, pues, la verdad, vemos cómo Adonai, pues sí, en realidad es un Elohim justo y es celoso también de sus dádivas que nos da a nosotros, que nosotros si no las cuidamos, pues él le da un celo. En este caso,
este, pues Adonai ha prometido a esa tierra que se las entregaría como una promesa que venía desde hace muchísimo tiempo, desde Abraham. Entonces, pues por supuesto que el Eterno no le iba a quedar mal a Abraham. Él iba a cumplir esas promesas y hasta lo que viene a ser el día de hoy está cumpliendo esa promesa, porque entró lo que viene a ser Israel a lo que es la tierra de Canaán, por supuesto, de una manera física, pero nosotros también ahora estamos también con esa promesa en la tierra de Canaán, y ahorita estamos nosotros en el desierto y estamos en camino, ¿verdad?, a la tierra de Canaán, a ser Ejad de una manera plena con Yeshua HaMashiach, aquella tierra que emana leche y miel, aquel hombre que todo hombre es como la tierra, pero este hombre de él mana la leche y la miel, ¿verdad? De esta manera, Yeshua HaMashiach, la tierra de Canaán, están despreciando, fíjense, está así como llegaron a despreciar el maná, el pan que caía del cielo, así también estaban despreciando lo que viene a ser esa dádiva, esa promesa que el Eterno quería otorgarles, porque el Eterno no había fallado. Israel había estado teniendo victorias vez tras vez, en cada vez que ellos entraban, iban, siempre el Eterno cumplía con lo que iba a hacer. Si había momentos que había, por ejemplo, alguna necesidad, por supuesto, como el día de hoy también, de repente puede haber necesidades de diferentes tipos y todos las pasamos, pero el Eterno no nos ha traído hasta aquí para morir. Tenemos que recordar nosotros que cuando estamos frente a circunstancias difíciles, Adonai no nos ha traído hasta aquí para morir, como lo decían los israelitas. Decían, nos has traído hasta aquí para que muéramos. No es así. Él no nos ha traído hasta aquí para morir, sino nos ha traído para darnos una vida plena y en abundancia, una vida Zoe, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros vemos lo importante que es precisamente el poder nosotros estar en lo que es la obediencia, confiar en las promesas del Eterno, confiar que pues Adonai es aquel en el cual solamente podemos confiar, y que de Adonai, si Adonai no nos da algo, no lo tenemos. Así nos metamos por donde sea o querramos buscar las cosas de una manera u otra, si el Eterno no nos lo da, no lo va a ver. Pero si el Eterno nos da algo, es porque Él ha querido. Si nos llega algo, es porque el Eterno lo ha querido, que así sea. Entonces nosotros tenemos que apreciarlo, agradecerlo, porque es algo, un favor que el Eterno nos permite y nos está permitiendo a nosotros precisamente el poder tenerlo, el poder disfrutarlo, sea poco, sea mucho, siempre hay que darle las gracias a Adonai por todo lo que nos da. Así de igual manera, pues vemos nosotros, una vez que ocurrió esto, ahora sí, por supuesto, el pueblo se puso a llorar, se puso a gritar, porque primero le creyeron a los espías negativos, le creyeron. Ellos tuvieron un espíritu negativo, pero nos dice la palabra que Caleb tuvo un espíritu diferente, un espíritu de valentía, un espíritu de confianza en el Eterno, un espíritu de obediencia. Y ellos estaban rebelando contra precisamente el plan de Adonai. Entonces, pues
y querían retroceder, irse al mundo. Nosotros tenemos que recordar eso. El camino que nos ha tocado en este caminar, en este andar, sabemos nosotros que estamos en el desierto, ¿verdad? Y este desierto precisamente no es fácil, pero no es imposible, porque estamos en Adonai, inmersos en Adonai, ese es lo ideal, y estando con Él, con nosotros, podremos llegar a destino, podremos llegar a la tierra de Canaán. Entonces, por eso tenemos nosotros que recordar, tomar ese maná que cae del cielo, tomarla, comer la Torá, hacerla nuestra, vivirla, experimentar ese pan vivo, ¿verdad? Que es Mashiach. Y de esta manera poder nutrirnos y crecer, cambiar nuestra mente, renovar nuestra mente para poder seguir atravesando el desierto y poder llegar a esa tierra que es Mashiach. Entonces, de esta manera nosotros vemos las consecuencias que hubo tan grandes. Ahora, fíjense nada más, una vez que ocurre esto y que este pueblo ahora sí de veras estaba, después de escuchar las palabras del Eterno, con lo que es el veredicto del Eterno, entonces ahora sí tuvieron por qué lamentarse los israelitas y estaban pues ahora sí que inconsolables porque ahora ya se dieron cuenta lo que significaba hablar en contra de Adonai, apartarse de Adonai y despreciar su dádiva. Entonces vemos cómo los 10 espías que se habían provocado esta situación en el pueblo, ellos murieron precisamente a causa de una plaga, y los únicos que vivieron pues fue lo que es Josué y Caleb. Ellos fueron los únicos que sobrevivieron de aquellos 10 príncipes que fueron a checar lo que era la tierra de Canaán, la tierra que el Eterno había jurado a sus padres. Entonces, nosotros vemos una vez que ocurre esto en el trayecto de esta situación, por supuesto, vemos cómo Adonai continúa dando las indicaciones a Moshe y le dice mañana que vayan y vayan a este monte y vayan pues para iniciar precisamente. Pero vemos nosotros que aquellos hombres se levantaron y dijeron, bueno, si el Eterno se enojó con nosotros, se molestó con nosotros por no obedecer, pues nos vamos a ir entonces. Vamos a ir entonces al monte que el Eterno quiere que vayamos. Pero vemos en este capítulo 14 cómo pues Moshe les dice que no está bien, que sí se va a ir, pero no es la forma porque el arca de la alianza no va adelante, Moshe tampoco va, o sea, son solamente decir, yo voy a hacer esto, pues allí ya se estaban ellos saliendo de orden, porque sabemos precisamente que aunque haya alguna estrategia, esto tenía que estar de alguna manera, no de alguna manera, sino que tenía que estar aprobado por el Eterno, porque el Eterno es el que da la victoria a su pueblo. Entonces, de esta manera, pues vemos nosotros cómo ellos simplemente se quisieron ir. O sea, quisieron mostrarle a Adonai que pues querían obedecer lo que él quería que hicieran, de ir hacia el monte, pero no era el tiempo exacto, no era en el tiempo preciso. Sí fue al siguiente día como Adonai lo había dicho, pero no en la hora exacta, no en la forma exacta, como el Eterno quería que se hicieran las cosas. Y vemos nosotros que los amalecitas
y los cananeos pues estaban allí en el monte y pues los mataron a los israelitas. Eso es precisamente por salirse del orden. Eso no lo recuerda. Entonces, qué importante nosotros recordar. Recordar que lo que viene a ser esa murmuración contra lo que viene a ser a los, pues sí, a los siervos del Eterno, ¿verdad? Porque nosotros no podemos juzgar, porque solamente Adonai, que conoce el corazón, sabe cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas. Y si el Eterno ha dado algo a alguien, es porque el Eterno, pues así lo quiere, y el Eterno sabe por qué. Y la vida personal de cada quien, igual manera, cada quien pues sabe las razones por las que la está haciendo, y más importante aún, pues sabemos que el Eterno nos ve a todos. Por más que querramos nosotros escondernos, no lo podremos hacer. Precisamente por eso el Eterno nos llama a una vida kadosh, una vida también, ¿verdad? Una vida perfecta, que esta nos incluye precisamente lo que es una vida congruente. Entonces, hablando precisamente de lo que viene a ser esta vida que el Eterno nos viene precisamente a, a pedir a nosotros, es muy importante que nosotros recordemos estos acontecimientos, y por eso están escritos, tienen una razón de ser. El por qué están escritos, hay un motivo importante, y es precisamente para ti y para mí. Adonai quiere que nosotros aprendamos en cabeza ajena, quiere que nosotros veamos lo que a él le agrada y lo que no, y la forma tan grande en la cual él reaccionó. Vemos nosotros que ya 10 veces, dice Adonai, 10 veces han atentado contra mí y han pues sí, o sea, sean haciendo una afrenta contra el Eterno, contra lo que él hace, contra lo que se hacía, contra Moshe, contra Aarón, que eran sus siervos. Por supuesto, ellos lo hacen contra los siervos, ¿no? Porque directamente decírselo al Eterno, pues no se lo decían, pero se lo decían a Moshe, se lo decían a Aarón, a sus siervos, y se lo hacían también a ellos. Pero ¿quién era el que respondía? ¿Quién era el que los defendía? Era Adonai. Por eso nosotros tenemos que recordar que el cuerpo de Mashiach estamos en diferentes partes, por eso este cuerpo está en donde quiera que se encuentre, este cuerpo de Mashiach, este cuerpo pues es Mashiach. Mientras la cabeza es Mashiach, nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Entonces, donde quiera que te encuentres, Israel, nosotros tenemos que recordar que nuestro hermano, al que está enfrente de nosotros, este hermano es Mashiach, porque es cuerpo de Mashiach. Como cuando Rab Shaul fue tirado del caballo, cuando iba precisamente no me recuerdo si a Damasco, me parece. Pero recordamos que, pues, Yeshua le dice a Rab Shaul, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Pregunta Yeshua. Y dice Rab Shaul, o Saulo de Tarso en ese tiempo, dice, Señor, ¿quién eres? Y dice, soy Yeshua, y tú me estás persiguiendo. Pero dice él, pues empieza a relacionar, ¿verdad? Empieza a relacionar cómo él jamás lo conoció de una manera física a Yeshua. Sin embargo, Yeshua le habló directamente y le dijo eso. Le dijo, tú me estás, ¿por qué me persigas? ¿Por qué me persigues?
¿Por qué Rab Shaul o Saulo de Tarso pues aprisionaba, los hacía presos, los apresaba, los castigaba, los mataba? Entonces de esta manera pues vemos nosotros cómo Yeshua, él es el que está escuchando. Yeshua es Adonai, aquel que hizo el oído no escuchará, aquel que hizo el ojo no verá, dice su palabra. Entonces, qué importante que nosotros guardemos esa perfección. Procuremos ser perfectos, ¿verdad? Para el Eterno. De esta manera tendremos congruencia en nuestras vidas. Y aunque nadie nos vea, nosotros pues nos sabremos portar de una manera bien, de una manera adecuada, delante de Adonai, recordando que aunque Él no nos vea, que aunque nadie nos vea, nos está viendo realmente aquel que es el que nos interesa, aquel a quien nosotros vamos a dar cuentas. Así como Israel le dio cuentas a Adonai, así como Miriam le dio cuentas a Adonai, así como toda la generación de 40 años que estuvieron allí, el Eterno les pidió cuentas. Y todos los cadáveres quedaron en el desierto, y solamente entró a la tierra que emana leche y miel Josué, hijo de Nun, y Caleb. Entonces, nosotros aquí vemos, ¿verdad? No recuerdo si lo mencioné, pero lo digo por si acaso no lo comenté. El que iba de príncipe de la tribu de Efraín era Josué. Nada más nos narra la Torá que era Oseas, hijo de Nun. Pero lo que es Moshe le dio el nombre de Josué a Oseas. Y es precisamente por eso que cambia su nombre. Entonces, de esta manera nosotros, pues Baruch Hashem, por este recuerdo que el Eterno nos da, siempre tenemos que tener en cuenta la palabra del Eterno en nuestras vidas, ¿verdad? Todo araba a todos, Berajot, y que sigan pasando una tarde dentro de la bendición de nuestro Elohim. Y pues, primeramente, si el Eterno así lo dispone, la próxima semana continuamos con el recorrido en Bamidbar, en el desierto. Shalom, Ubraha.